me llegó muy rápido la fama. O sea, no. Justo ayer platicaba con un amigo y le decía que muchos grupos de música le chambean años, años, años y llegan al éxito. Pero Control Machete encontró el éxito con la primera canción. O sea, no era algo que ni siquiera la disquera tenía proyectado algo así. Entonces, hago toda esta introducción para decir que encontré en la cima lo peor de mí, digámoslo, no así, digámoslo así, en mi interior y mis más grandes miedos. Eso es lo que encontré en la cima. Entonces, muchos hacen un gran recorrido para llegar a la cima y de repente yo me encontré en la cima. O sea, no quiero despreciar el trabajo de mucha gente que estuvo involucrada durante ese tiempo en lo que fue el proyecto de Control Machete, pero en realidad fue muy fácil llegar a ese lugar y de repente estar sonando y ser reconocido en muchos lugares. O sea, mi vida cambió muy rápido, o sea, de un fin de semana, 2 fines de semana, 3 fines de semana y de repente ya eras una estrella en Monterrey y tienes que y te sientes incómodo saliendo porque todos te piden autógrafo, foto. O sea, antes de esa oleada de gente en el rock muy famosa, yo digo de broma yo, pero la única famosa era Tatiana, era lo único, ¿no? Y de repente estás ahí y estás a la vista de todos y mi vida comienza a circular de una manera muy distinta. Entonces, ¿qué encontré en la cima? Encontré mi condición, encontré mi soberbia, encontré mi orgullo. Hay una frase que utilizan, que han utilizado a través de los años los fans de Control Machete y los raperos. El hip hop salvó mi vida, ¿no? Y para mí el hip hop magnificó lo que había dentro de mí, por así decirlo. Entonces, en el libro hablo un poco de eso. Hay un capítulo que se llama Yo soy el control y está escrito en ese sentido, yo soy el control, donde llega un momento en que yo sentía que era el amo del universo, ¿no? Y desprecié a mucha gente, hice a un lado a mucha gente y eso creo que es lo que encontré, o sea, mi peor yo, por así decirlo. Ok. Ahora, en este momento en el que tú, digamos que haces un cambio, ¿no? Haces un giro, encontraste esto que es a la iglesia, Cristo, todo esto. ¿Cómo le explicas a alguien qué pasó en ti, qué cambios hubieron adentro de ti, para un poquito ilustrar qué es lo que le pasa a un hombre cuando deja entrar a Cristo en su vida, ¿no? ¿Qué pasa? Hablando desde tu experiencia, porque seguramente cada quien será diferente, pero a ti, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué cambios sustanciales empezaron a ocurrir que te hicieron dar este giro, ¿no? de timón? Muy interesante. Es muy curioso, pero junto con llegar a la cima, conozco a quien es mi esposa el día de hoy, Tere. Es curioso, pero la conocí en mayo del 97. Control Machete comenzó como febrero del 97. O llegó así como a tener mucha fama por ahí de principios del 97. Y entonces ella vivió esa etapa y ella ya era cristiana, ya iba a una iglesia y es realmente la primera persona que conozco cristiana en mi vida. Ya había conocido a una compañera en la escuela, pero no, pues fue muy, muy por encima su cristianismo, por así decirlo. Nunca entablamos una conversación acerca del cristianismo, acerca de la iglesia, acerca de Cristo, acerca de la Biblia, nada. Entonces ella fue la primera persona que conozco de esa manera. Y cuando yo le hago preguntas, ella me regala una Biblia. Y creo que fue muy inteligente en ese sentido, porque no se enredó tratando de alguna manera convencerme de algo o lo que sea, ¿no? Sino que me regaló una Biblia. Y eso despertó en mí mucha curiosidad. A ver, vamos a ver, ¿cuál es la diferencia de lo que yo creo y la diferencia de lo que tú crees? A mí me enseñaron esto y empecé a buscar. Otra vez, tiene mucho que ver de dónde vengo yo. O sea, yo vengo de una sociedad muy mocha, vengo de una sociedad muy católica, vengo de una sociedad muy, 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 muy religiosa.
Entonces, venía yo así, con ese trasfondo. O sea, es muy extraño, pero Control Machete y las letras de nuestras canciones se proyectan de cierta manera, siendo muy agresivas, muy fuerte, muy in your face, ¿no? Por así decirlo. Pero éramos bien religiosos. O sea, la primera canción de Control Machete, la introducción de la primera canción lo dice, guadalupano hermano. Es así de simple. Entonces, estoy haciendo respuestas muy largas, ¿verdad? No, perfecto. Yo estoy completamente interesado en lo que estás diciendo. Entonces, me di a la tarea de tratar de resolver. Tú crees en esto y yo creo en esto. Y entonces muchas cosas se juntan. Esa llegada a la cima, eso de ver lo peor de mí. Y sucede algo muy que me abrió un panorama que nunca había considerado en lo absoluto, que fue la muerte de mi abuelo. Mi abuelo Teófilo fallece mientras yo estoy en Argentina y de repente se abre para mí en ese sentido una puerta acerca de la eternidad muy grande, o sea, muy grande. Fue así como, o sea, si se murió, tiene que estar en un lugar. ¿Dónde está? No puede ser todo el fin esto nada más. Tiene que haber algo más después de esto. Y si hay algo más de esto, entonces ¿dónde está él? ¿Y dónde están muchos otros personajes de la historia? Porque ha habido miles de personajes en la historia documentados y demás, ¿no? Solo como un dato curioso, en mi mente solamente estaba Benito Juárez, no sé por qué, pero era Benito Juárez. O sea, ¿dónde está Benito Juárez? Simplemente por el hecho de que Benito Juárez lo aprendí en los libros de historia y está documentado de que existió. Simplemente por eso, ¿no? Venía a mi mente, ¿dónde está él? ¿Dónde están otros personajes de la historia? ¿Dónde está mi abuelo? Y de repente llegó la pregunta, ¿dónde voy a estar yo si me muero? Y entonces me di cuenta que tenía terror a la muerte. Y ahí radica el primero de mis cambios y de mi despertar en Cristo, por así decirlo, ¿no? Entonces voy a la iglesia, escucho varios mensajes, los mensajes empiezan a ser muy personales hacia mí, o sea, y no estoy hablando de que alguien habló conmigo, no. Yo iba a una iglesia, daban un mensaje y de repente pareciera que era el único que estaba en ese auditorio y que me estaban hablando a mí directamente. Era muy extraño como saber como si alguien me conociera o supiera mis más grandes miedos y lo que estaba viendo precisamente en ese momento. Entonces, eso, la cuarta vez que fui a una iglesia muy común, yo no conocí a Cristo a través de la música o a través del rap o a través de toda esta algo distinto, sino simplemente una iglesia normal de domingo. Y literalmente le abrí la puerta, lo reconozco y empieza a haber cambios en mí. Alrededor de esto de la muerte, de repente hay una paz completa, que yo no puedo entender y que tengo una completa seguridad de qué es lo que hay después de la muerte y de a dónde voy cuando me muera. Y hay una completa paz. Pero también hay como que se me abren los ojos. De hecho, escribí una canción que se llama Fácil, que dice eso, ¿no? Fácil, la verdad abrió mis ojos y pude ver la verdad de todo, ¿no? Y fui guiado a la verdad y la verdad, ¿no? O sea, abrió mis ojos y de repente empecé a ver cosas que para mí eran normales y que no eran normales y ya las había normalizado yo. ¿Cómo qué, por ejemplo? Sao Paulo, Brasil, estamos en un antro haciendo lo que siempre hacíamos en una gira, ¿no? Salir a un antro. Y para mí no fue la misma experiencia que antes. Fue a ver alrededor y decir, aquí hay algo detrás de todo esto. O sea, esto no puede ser normal, ¿no? Entonces yo le decía a Campos, que era nuestro manager, nuestro manager personal que nos conseguía lo que fuera. Y yo le decía a Campos, ¿estás viendo esto? Y me dice, ¿qué? Y le dije, no, esto no es normal. O sea, la única manera en que yo lo entendía, y no es que, por favor, no se malentienda que yo estuviera viendo demonios, no estaba viendo demonios, pero yo veía como una fuerza detrás de todo lo que estaba sucediendo. Eso, ¿no? Que no lo había visto antes, ¿no?
Eso, y luego recuerdo que ya no estaba disfrutando lo que disfrutaba antes. O sea, el Bulldog es un lugar muy icónico de acá, del rock y de la fiesta. Y estoy hablando del Bulldog de Sullivan, no el que está por aquí en Revolución, sino cuando estaba en Sullivan, era un lugar que frecuentábamos todo el tiempo porque nos dejaban entrar gratis y era barra libre. Entonces nos la vivíamos ahí. Y llegar a ese lugar después de este cambio o de abrir la puerta, de repente estaba muy incómodo. Era así como no estar en el lugar donde tenía que estar. Entonces recuerdo que salí de ahí, fui al hotel, le hablé a un amigo que me conocía de toda la vida, Rogelio, que tocaba la batería en mi banda anterior, y le hablé como a las 3 de la mañana, lo desperté, le dije no sé qué me está pasando, y el vato así de, Fermín, bro, son las 3 de la mañana tengo que ir a trabajar. Y yo así de, bro, es que algo me está pasando y no sé qué me está pasando. Y el vato así de, bro, estás bien borracho, bro, nada más vete a dormir y ya, descansa, duerme y ya. Y de repente como que me cayó el 20, dije, ya sé qué fue. Le abrí la puerta a este Jesús, ¿no? O sea, le abrí la puerta a este Jesús. Y sí, o sea, lo que puedo decirte es que yo empecé a vivir cosas que aparecen en la Biblia sin conocer la Biblia. O sea, años después, meses después, empiezo a leer la Biblia y muchas cosas comienzan a tomar sentido. Entonces me doy cuenta que la Biblia es un libro vivo, que está vivo y que afecta y que lo que enseña y lo que dice y lo que habla transforma vidas. Es por eso del mucho cariño que hay y amor y respeto que hay con la familia Hermosillo, porque es la primera familia que me recibe como cristiano en su casa, y me doy cuenta que la Biblia afecta sus vidas y viven de una manera distinta y que son reales, no tienen una careta. Y yo veía eso, como que todos tuvieran caretas, como que todos están interpretando un personaje, y de repente es eso, como si mis ojos se hubieran abierto y veo la verdad, y mi vida empieza a cambiar, y esos son los primeros cambios que empiezo a ver, que después, como te digo, años después empiezo a leer la Biblia y encuentro eso. O sea, ¿por qué sentía esa paz? Bueno, en Hebreos, en el capítulo 2, verso 14, dice que Jesús con su muerte venció a la muerte y aquel que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo, para darle libertad a aquellos que estaban esclavizados por medio de la muerte, que tenían miedo a la muerte. Entonces, claro, eso fue lo que me pasó, pero yo no lo había leído nunca, pero sucedió en mí. Y así una y otra, y muchas cosas más. O sea, tengo muchos ejemplos de cosas que comencé a vivir en ese tiempo y que muchos años después comencé a entender y lo leía en la Biblia. No sé si eso respondió a tu pregunta. Pero nos das una imagen completa de cómo era tu día a día en esos momentos en donde empezó todo a cambiar, empezaste a ver cosas que no veías, empezaste a entender cosas que no entendías, ¿no? Y empezó todo a cambiar hasta que llegas a este momento en donde te identificas ya con familias, con todo un movimiento que te da esa respuesta. Y a lo que voy es que yo muy reciente convertido hice un disco que se llama Boomerang. Y me hicieron una entrevista en la radio. Un personaje que aún sigue siendo muy reconocido en el medio. Pero fue muy directo conmigo y me dice, a ver, ¿tú crees en esas cosas? ¿No? ¿Tú crees en esos rollos? O sea, la Biblia, no manches. Y yo no tenía muchas herramientas para poder explicar qué es lo que me estaba pasando. Pero a lo que voy es que lo que Cristo ofrece en la Biblia es una nueva vida, un nuevo nacimiento. Y lo encuentro a través de toda la Biblia. O sea, toda la Biblia me habla de eso. O sea, ya hay un momento en el que dice en los profetas, te voy a quitar el corazón de piedra y te voy a dar con un corazón de carne, un corazón nuevo, un espíritu nuevo en mí, donde voy a poner tu palabra en tu corazón y en tu mente y las voy a meter ahí, ¿no? Para que puedas vivir mi voluntad. Y eso es lo que estaba viviendo. Pero luego avanzas a través de la Biblia y encuentras más adelante que aquel que está en Cristo, una nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
y comienzas a ver esa transformación. Entonces, todo, Antiguo y Nuevo Testamento, están completamente relacionados y hablan de esa nueva vida. Entonces, lo único que le dije a esta persona es, mi vida cambió y entiendo lo que dice la Biblia, pero tuvo que haber un despertar en mí, tuvo que haber una revelación. Entonces, eso es lo que pasó, esos fueron los cambios que se empezaron a generar en mí. Y tomo decisiones muy radicales, me salgo de Monterrey y empiezo a ser una persona extraña para muchos que me conocían.